Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Cristo según San Marcos. Como había dicho en la predicación anterior, quería iniciar, al menos los jueves, a tratar un poco este tema. Hace años que leí este libro del hermano MacArthur, el de 12 hombres comunes y corrientes. Quizás alguno de ustedes también lo ha leído, ese libro. No sé si lo conocen. Gracias, hermano. Pero también tenemos de un material, bueno, muy antiguo no es, pero sé que el hermano quizás Josué le suena, porque algún personaje habrá enseñado en su día de este tema. Bueno, Salva si lo tiene, ¿no? Tú lo tenías, este material. ¿Te acuerdas de los personajes de la Biblia? Que iba desde Génesis, creo que eran 52 personajes, sí que le suena, ¿no? Pero bueno. No voy a hacer directamente el estudio de la hojita que conocemos, sino que voy a intentar, presentando a partir de la lista que vemos aquí en Marcos y en los evangelios sinópticos, ir detallando un poquito acerca de cada uno de los apóstoles. Es probable que a los hermanos, que a algunos hermanos les facilite algo de material que quieran también participar o añadirse a esta enseñanza. Tengo el libro en PDF, o tengo también en físico el libro del hermano MacArthur, y bueno, probablemente para el mes que viene o para este mes avanzado, y le pueda hacer alguna sugerencia a algunos hermanos para así yo no tirarme tanto tiempo con los personajes, aunque son muy interesantes, etcétera. Y hay muchos detalles que podemos aprender de ellos, pero como es más tipo estudio bíblico, no quería compartirlo los domingos porque los domingos es algo diferente. Así que los domingos seguiremos estudiando a partir, hablando de Marcos 3, del versículo 20 en adelante, salvo que el hermano Costel quiera tratar algo en específico de los discípulos y demás. Sí o no, no pasa nada. Yo voy a ir uno por uno, comenzando por Pedro, y voy a seguir así los jueves. Si el domingo tú quieres estar ahí, pues yo voy a intentar ir los jueves tratando por aquí cada uno de los personajes en base a la lista de los apóstoles, y los domingos seguiremos ya en lo que corresponde. ¿Te toca este domingo? Bueno, pues ya nos sorprenderá ¿eh? Bueno, amén. Pues gloria a Dios. Por eso dice que es la palabra de Dios y que es rica. ¿Cuántos mensajes de Juan 3:16 usted habrá escuchado? Esperemos que muchos. Esperemos que muchos. Amén. Bien, amén. Esperemos que muchos. Igual que de cualquier otro pasaje de la Escritura, pero por ejemplo, y siempre, si tenemos un corazón dispuesto y una mente abierta a la palabra, siempre aprendemos cosas nuevas o antiguas que recordamos. Pues leeremos este pasaje de manera introductoria y luego pasaremos a hablar un poquito acerca de el primero que menciona aquí de los apóstoles, en este caso Simón Pedro, Cefas. Marcos 3 del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo en el que podemos aprender un poco más de ella. Que seas tú, Padre Celestial, que nos ilumines y nos dirijas según tu palabra. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, y que seas tú el que nos dirijas en todo lo que hemos de decir, y que de nuestra boca solamente salga la palabra buena para la necesaria edificación. Padre, guárdanos tú, porque el enemigo está siempre dispuesto como un león rugiente buscando a quien devorar. Padre mío, te pedimos ahora tu misericordia sobre nosotros al momento de presentar tu palabra, y que sea ella, Señor, que, como prometes tú,
lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Bien, cuando vemos a los 12 apóstoles en las listas que presenta en Mateo, en Marcos y en Lucas, algunos autores, no todos coinciden en esto, pero dicen que se dividen en 3 grupos de 4. 3 grupos de 4. Algunos dicen, no, son 4 de 3. Bueno, tomando en cuenta que el círculo íntimo, recuerdan que eran quienes: Pedro, Jacobo y Juan. Pero otros dicen, mira, hay 3 grupos de 4. Y en el caso del primer grupo, encabezados siempre por Pedro, el segundo por Felipe y el tercero por Jacobo, no el hermano de Juan, que llama Boanerges, sino el otro Jacobo. Pero curiosamente, hay algunos que van al extremo y comienzan entonces a hacer cábalas numéricas. Dice, Pedro siempre es el número 1, Felipe es equivalente o es igual siempre al número 4, y fulano es igual al número, al número 5, y fulano es igual siempre al número 9, y bueno, al número 8. Bien, bueno, no queremos entrar en esas cosas que no nos parecen quizás, a mi juicio, en principio de provecho. Pero encontramos ciertamente los 12 discípulos, descontando uno de ellos, que saben, como dice el mismo Señor Jesucristo, no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Diablo directamente dice. Uno de vosotros es diablo. Me supongo que estarían todos los discípulos mirando así. Dicen, madre mía, este tiene cara de diablo. pero uff, palabras duras. Bueno, estos 3 grupos encabezados en principio por Pedro, Felipe y Jacobo. Y en este caso es curioso, pero en este primer grupo que conforman Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, hermano de Pedro, eran 2 parejas de hermanos. ¿Recuerdan? Jacobo y Juan, hermanos, y Pedro y Andrés, también hermanos. Y se habla acerca de ellos que probablemente formaban estos 4 el círculo o el primer anillo de intimidad dentro del grupo de los apóstoles, porque iniciaron el ministerio con Jesucristo desde el principio. Exactamente no sabemos cuánto tiempo pasó entre el primer apóstol y el llamamiento del último apóstol. Yo no puedo datar eso de manera exacta, pero sí es cierto que a los primeros 4, que son estas 2 parejas de hermanos, estos fueron los primeros. Los otros fue más paulatino, ya iba con un séquito y ya iba llamando más. Y se dice que tenían una relación mucho más especial e íntima con Jesús por esto, porque desde los inicios, desde esos primeros tiempos, andaban ya con Jesús antes que los demás. Puede tener cierto sentido, pero bueno. Ciertamente los 4 se dedicaban a labores de pesca. 2 remendaban redes y 2 eran literalmente pescadores. Los 2, Pedro y Andrés. De Andrés también se dice, bueno, más que se dice, vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que es el que lleva a su hermano Simón a Jesús. Pero bueno, como hoy nos vamos a centrar un poquito en Pedro, en Simón, Pedro, Cefas, vamos a ver un poquito qué significa este nombre, Simón. Como vieron y hemos visto, aquí mismo en este pasaje de Marcos, Jesús le pone el sobrenombre a Simón ¿de quién? De Pedro. Si vamos a Juan 1:42, nos da un detalle más. Leemos desde el 40 para que nos hagamos la idea del hermano de Pedro, de Andrés. Y aquí también destacamos que el apóstol Juan le llama de una manera curiosa o característica. Andrés, versículo 40, San Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, como nombre compuesto. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este, o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir
Pedro. Ahí están los tres nombres para Pedro. Simón, en la definición del nombre como tal, propiamente dicho, es una forma helenizada o griega del nombre hebreo Simeón, que significa que ha sido oído. ¿Recuerdan un Simeón, no? En la escritura, en Lucas, si mal no recuerdo, que estaba esperando la venida de Jesús. ¿Recuerdan? Bien. Pedro, del griego Petros, es el nuevo nombre que Jesús le otorga, en este caso, a Simón. Y Cefas, en arameo, significa también piedra y equivale a lo mismo, a Petros o a piedra o a Pedro, que es, en este caso, la traducción del griego. Simón, Pedro y Cefas. Cuando Jesús o los autores en general se refieren a Pedro como Simón, curiosamente suelen destacar alguna característica secular de Pedro o hablar de algo secular con respecto a Pedro. Cuando Jesús, en muchas de las ocasiones también vemos que se refiere directamente a su nombre Simón, en la mayoría de las veces o habitualmente o prácticamente siempre se refiere con este nombre a él para reprenderlo o para corregirlo o para tirarle de las orejas. Recuerdan que Pedro tenía una característica muy suya y era que era muy impetuoso. Con respecto a esto, vamos a ver algunos versículos, por ejemplo en Marcos capítulo 1, refiriéndose en este caso a cosas seculares con respecto a Pedro, cosas que tienen que ver con su vida personal, con su trabajo o con alguna reprimenda por parte de Jesús. En Marcos 1, 29 y 30, vemos que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, que eran los primerísimos discípulos. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida hablaron de ella. ¿En la casa de quién? De Simón, el que tenía la suegra. Obviamente, solamente con eso identificamos que aquel a quien la iglesia tradicional llama el primer ¿qué? El primer papa tenía que y suegra encima, esposa y suegra. Pero los papas, porque a mí, bueno, me saltó un vídeo muy curioso de un cura diciendo un montón de cosas, que los protestantes, no sé qué, y a qué él se refiere con protestante, ¿qué quiere decir con eso? Que decir protestante y no decir nada es prácticamente lo mismo. Pero bueno, dice el primer papa. Sí, el primer papa. No, yo creo que no siguen mucho el ejemplo de Pedro, mucho o nada, en mi juicio. Pero bueno, vemos que en este caso, para referirse a cosas seculares y humanas de Pedro o de Simón, habla con este nombre o lo califica con este nombre. En el 14, 37 y 38 de Marcos también, 14, 37 y 38. Lo tenemos. Vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro que, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne que... Simón. Lucas 5. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, entonces, en este caso Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado trabajando, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón, a pescar. Cosas seculares habitualmente se asocian con este nombre Simón. Y, por ejemplo,
el hermano MacArthur, en este libro que hemos citado, destaca que en este caso y en otros más, habitualmente estaba hablándole a Pedro con este nombre, Jesús directamente, para decirle: no actúes en la carne, no actúes como el viejo hombre. Y esto quizás nos hace recordar un poco a las madres y muchas veces a las esposas, cuando le dicen al marido: José Antonio de los Santos de los últimos días. Bueno, cuando te llaman por el nombre formal y dice: uy, algo pasa. O la madre que llama al niño, que le llamará Pepito, Pepito, Pepito. José Martínez Arteaga, prepárate. Ya cuando te llaman por tu nombre entero, dice: uy, 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 algo pasa. Yo no he vivido eso, a mí no me pasa eso, pero sé que algunos hermanos sí confiesan que le han pasado esas cosas, aunque sea de niños. ¿A usted le pasaba eso? Que la mamá te llamaba por un nombre de colleja, el nombre dice: uy, me ha dicho el nombre de colleja, el nombre de malo, maluco. Cuando te llaman por tu nombre formalmente, ya sabes que eso suena mal. ¿Hay algún hombre que le ha pasado eso aquí? No. Ah, a ti, bueno, esta es una mujer que le ha pasado también. Pues ves, la hermana Damari es sincera. Muy bien. ¿Cómo te llamaban cuando te iban a poner de castigo? Ana Damari Mosquera Maturana de Hermosén. Prepárese. Bueno, de Hermosén no existía en esa época, ¿no? Pues ya sabes. O sea, era algo similar lo que pasaba en este caso con Simón Pedro. Y hablando de Simón Pedro, Juan tenía una relación muy especial con él porque desde un principio estaban juntos y trabajaban juntos, etc. Y hablando, si repasamos un poquito el Evangelio de San Juan, encontramos en muchas ocasiones cómo hace referencia Juan, el apóstol Juan, hablando en su Evangelio, el Evangelio de Cristo que él redactó y escribió, como Simón Pedro, haciendo alusión a su humanidad y a cómo el Señor, esa debilidad de Pedro, ese carácter impetuoso, volátil, etcétera, de Pedro, lo transformó en una roca. A posteriori, obviamente, le transformó en una roca. Bien, una piedra. Si vamos directamente a la definición de Petros o de piedra, es pedazo de. No quiere decir que sea una roca, una montaña inmensa, sino un pedazo de. Porque ahí es que mucha gente se confunde al respecto de eso, pero de manera voluntaria en la iglesia tradicional, diciendo: no, no, es que Pedro es la roca de la iglesia o sobre la que se edifica la iglesia. No. La iglesia no puede edificarse sobre un fundamento tan débil como Pedro ni como ningún apóstol. Si la iglesia se fundamenta sobre una piedra de este tamaño, ¿qué va a pasar con ella? Después de esto, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Cuántas veces fue reprendido? ¿Cuántas veces metió la pata? Obviamente, esa iglesia tradicional que está cimentada sobre Pedro es lo que hoy en día vemos, tristemente, ¿no? Si está cimentada en Pedro, pues míralo, así le va. Tristemente. Por eso el fundamento, dice el apóstol Pablo, que está puesto es ¿quién? Cristo. Y ese es el fundamento. Y si alguno quiere edificar, tiene que edificar sobre ese fundamento. Sobre Él, sobre Cristo, sobre la roca verdadera, que es Jesús. Como les decía, estaba mirando, lo que pasa es que me trastornó mucho porque me pareció demasiado denso y no sabía hasta qué punto contrastar toda esa información que recibí acerca de las equivalencias de las palabras cuando se refiere a la roca, a la piedra, etcétera. Y me pareció muy complicado para presentarlo aquí un jueves y para yo mismo entenderlo. Así que dije, bueno, si no lo entiendo bien, mejor no presentarlo del todo y ya lo estudiaré yo tranquilamente. Bien, en cuanto a este pasaje también me llamó mucho la atención un detalle que el hermano destaca, hablando acerca de los apóstoles, diciendo que si Cristo en su humanidad perfecta no pudo dedicar igual cantidad de tiempo y energía a todos los que atrajo así, ningún líder, tristemente, debería esperar poder hacer lo mismo. El que mucho abarca, Jesús tenía círculo íntimo y muchísimo más íntimo. Es así. Y la vida en general es así. No podemos abarcarlo todo. Tristemente, no podemos. Y Jesús nos da también ese ejemplo.
Y fíjate que el mismo Jesús en determinadas circunstancias se apartaba solo a orar, o se iba con los tres, o solo con los discípulos, porque así es que está organizado el mundo y nuestra vida en general. Bien, si vamos en este caso a Mateo, capítulo 10, vamos ahí un momento. Hay algo que destacaremos aquí en este pasaje. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Mateo 10 del 1 al 4, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y dice una palabra curiosa refiriéndose aquí a Simón. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Como hemos dicho, en las listas de los apóstoles, la posición que ocupa Pedro, Simón o Cefas siempre es la primera. Destacaremos acerca de esta palabra primera, que hay un término específico para ella, pero bueno, antes de eso quería mencionar que Pedro era de una ciudad llamada Betsaida, que curiosamente significa casa de pesca. Y si vemos aquí, en el Mateo 8, no vamos a ir allí, dice que vivía en una casa propia en Capernaum, donde leímos que estaba con la suegra y demás. Pero estando centrados en este término, en el término primero, buscando en el griego, es una palabra que significa, que describe directamente, que se escribe directamente protos. Y no sé si les suena el término protos. A mí lo primero que me vino a la cabeza cuando usted dice protos, es un vino. Que yo digo, curioso. Tú eres muy espiritual, hermano. Amén. Gloria a Dios. Eres muy espiritual. ¿Eh? Sí, no, curiosamente. Y fui a buscar un poquito el término. Y dice que esa palabra, protos, no se refiere a primero de orden, sino al primero en cuanto a importancia. Fíjate que es así. Había una persona que era vocero, encargado o que era principal dentro de los apóstoles. Pero si vemos y analizamos un poquito la vida de Pedro, nos encontramos con que Pedro no era perfecto. ¿O no? Jesús mismo le reprendió en cuántas ocasiones, en más de una. Y vemos que él a posteriori aún negó a Jesús. Y es triste para nosotros, quizás en nuestra inmadurez, que muchas veces esperemos que los líderes cristianos sean perfectos. Lo cual no justifica tampoco los pecados ni las malas hazañas de algunos líderes. Pero no podemos esperar perfección en ningún humano, aunque sea un líder dentro de la iglesia o en cualquier institución religiosa, por así decirlo. Vamos a ponerlo entre comillas. No hay perfección fuera de Cristo. No la hay. Y ellos estaban ahí y eran parte del círculo íntimo de Jesús. Y aún así no eran perfectos. Tenían defectos, tenían virtudes. Pero el Señor supo, destaca aquí en el mismo libro el pastor MacArthur, supo sacar el máximo de cada uno de ellos con sus virtudes y con sus defectos. Y eso es también algo a destacar. Quiero leerle literalmente esto. Pasa que él aquí da un ejemplo que a mí me parece curioso y ya no lo voy a mencionar. Bueno, algunos de ustedes, quizá el hermano sí conoce algo más de béisbol, sí que conoce de béisbol mucho más. Los cubanos son buenos en béisbol también, pero bueno. Y habla acerca de los sobrenombres. El sobrenombre que él puso, en este caso a Pedro, dice que el sobrenombre era importante y el Señor tuvo una razón específica para ponérselo, en este caso a Pedro. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza y tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas
en las cuales quizás nos identificaremos algunos de nosotros, que se entregan en cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Y yo seguro que muchos de nosotros hemos comenzado la dieta en enero. Solo William y yo la hemos mantenido. Estamos ahí a pie de cañón. Algún domingo la rompemos, pero... Y comienzas, y Pedro también tenía esa característica, esa cualidad o ese defecto. Comenzaba, y yo sé que he comenzado muchas cosas, muy animado, pero luego... Y es así, es algo curioso. Y habla de los sobrenombres, de cómo Jesús a varios de estos discípulos le puso sobrenombres. Y da un ejemplo de un deportista que era de béisbol, que era delgaducho. Aquí ahora es que ya no hay jóvenes delgados, ya todos los jóvenes aquí están cuadrados y fuertes. Pero bueno, antes cuando había jóvenes más delgados, ya bueno, cuando yo era más joven era muy delgado. Pero decía que a este joven le pusieron el manager de los Dodgers, Tom La Sorda, ese lo conocías tú. Sí, ¿te suena? Pero le puso el sobrenombre de Bulldog. Ese Bulldog, pero si está seco como un palo, parece el palo de una escoba. ¿Cómo le llama Bulldog? ¿Saben lo que son los perros Bulldog, no? Que son así y tal. Y dice que y él, Bulldog, y echaba el pecho para adelante cada vez que le llamaba Bulldog y tal. Y llegó un momento en el cual él en su mente fue desarrollándose y creyó y se convirtió realmente en una persona muy agresiva y muy bueno jugando al béisbol y tal, como si fuera eso. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque por ahí he escuchado a muchos predicadores con estas cosas diciendo, hay que declarar palabras. Y y hay unos por ahí que el poder de las palabras. Y conozco a una persona, yo lo que hago es reírme porque coge un muchacho y tal, bueno, tú vas a ser el profeta de no sé qué y vas a predicarle a 16 países. Y el niño dice, ¿cómo usted se llama? A mí me da un poco de risa, pero dice, no, hay que decirle las cosas. Obviamente, tenemos que ser cuidadosos con esto. No vas a coger a tu hijo y le vas a decir, inútil, tú eres un inútil, tú no vales para nada. Hombre, no, tenga cuidado con esto. El detalle es saber hasta qué punto tiene importancia o qué peso damos, en este caso, solamente a las palabras y no a los hechos. Conozco una madre, lo mismo. Ese niño es muy listo, ese niño es la caña, ese niño... Y yo le digo, pero si está sacando 4 y 5, ¿cómo que el niño, qué me está contando? No, es que hay que decirle un refuerzo positivo, un refuerzo positivo. Pero que lo que está sacando 4 y 5. Y el niño ahora, vamos, ya se puede imaginar usted, para probar, y está no sé si en cuarto, en quinto ya, o en qué curso está, ya está grande, ya tiene bigote. Pero para probar, eso es una tortura. Y pagando 16 profesores, dice, tú vivías, no, es que tenía que decirle que era muy listo. Y hombre, pues no ha funcionado eso. Las palabras sin hechos y a veces sin castigoterapia no funcionan. Así que no se quede usted en las palabras. El Señor, al poner estos sobrenombres a cada uno de los discípulos, obviamente tenía un propósito específico. Y Jesús, acuérdese que veía más allá que usted y que yo. Ahora, a su hijo, yo le respaldo, sí. Dígale cosas buenas y tal, pero no le mienta a su hijo. Mi hijo, tú eres el mejor del mundo. Mentira, es un paquete. No vale para nada. No vale para no vale para el fútbol, que le tira la bola y le pega al compañero. No, mi hijo, tú vas a ser como Messi. Por favor, no le mientas a tu hijo. No lo frustres. Como dices, no, es que mi mamá dice que yo soy el niño más guapo del mundo. Y dice, madre mía, hay que verlo con un espejo y de espalda. Entonces, Jesús, cuando hace esto con los discípulos, claramente, como ustedes saben que los nombres tienen significados específicos en la Escritura, está haciendo algo con un propósito claro en la vida de él, porque él sabe que va a posteriori a transformarse en una de las columnas, como llama el apóstol Pablo, de la iglesia primitiva. Curioso. Otra cosa que a mí no se me ocurre, eso también ya por respeto. Ojo con los nombres, son importantes. Hay un programa aquí en la tele, eso fue antes de la pandemia, creo que lo vi, de un joven
No sé si es correcto decir la etnia, pero bueno, no aporta mucho. Un joven que sale en la tele, salía en Telecinco, no sé qué, y su nombre era Cristo. Su nombre era Cristo. Y era no sé, hoy no se le podría, no sé si llaman, si se ofendería si le llamo chico, quizás no sé si sería incorrecto. O sea, ya ustedes me entendieron, ¿no? Pero sus padres, que eran o son de etnia gitana, le pusieron este nombre. Entonces, claro, a mí no se me ocurriría ponerle a algún hijo mío Cristo. Yo creo que es un nombre que, ¿cómo no se me ocurriría ponerle Caín? Me contaron de uno. Claro, porque hubo una compañera de trabajo que le puso un nombre a su hijo y le dije, ¿tú has leído la historia de esa persona? No, no, no tengo ni idea. Yo me suena, yo no digo nada. Yo no te digo nada. Y le motivé a que leyera la Biblia. No es creyente, pero ya, bueno, aprovecha cualquier oportunidad, ya que le pones a tu hijo o tu hija un nombre bíblico, aprovecha la oportunidad y dice, mira, busca en este pasaje, en primera de Samuel, tal, 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 y mírate la historia entera hasta donde termina. Oh, sí, porque eso es muy importante. Tiene importancia, míralo. Pero bueno, el Señor tenía propósitos específicos con estos hombres y les puso sobrenombres, como ustedes ven en las listas, y en este caso a los hermanos le puso Boanerges, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Hay tres cosas que destaca también, en este caso sobre Pedro, el hermano MacArthur, diciendo que hay tres elementos para ser a un líder de verdad. Pero aquí yo me pregunto, como se preguntarán muchos, ¿un líder nace o se hace? Yo no tengo la respuesta de momento. Yo voy a ir estudiando eso y ya quizá alguno de ustedes que se esté más adelantado en sus estudios de este tipo, de psicología y demás, me pueda decir, no, no, sí, un líder nace. Usted o se hace, las circunstancias hacen al líder. Bueno, no sé si eso tiene demasiada importancia tampoco, en principio, pero bueno, él dice que hay tres elementos que son claves en un buen líder o en un líder de verdad. Y primero es la materia prima adecuada, las experiencias de vida adecuadas y tercero, cualidades de carácter adecuadas. Luego ya iremos viendo algunas de estas cosas dependiendo de qué podamos sacar de ahí, de cada una de ellas, pero bueno, materia prima adecuada, experiencias de vida adecuadas y cualidades de carácter adecuadas. Seguro que desarrollando cada una de ellas podemos agregarnos y decir, sí, tienes razón. Por ejemplo, no, es que te voy a dar consejo matrimonial. ¿Usted está casado? No, yo nunca me he casado. Hombre, no sé, un poco complicado. Sí, sí, no, pero es que yo, sí, ya, pero gracias. Para usted entender, una mujer tiene que casarse con una, por lo menos. ¿Sí? Ya. Sí, no, es que eso es así. Reza cuatro Padres Nuestros y ocho Ave María. Sí, pero hay algo más. Es un poco más para allá. Hay que hacer, sí, pero es que mi mujer me ha dicho otra cosa. Y entonces, por ejemplo, eso es por poner uno de los ejemplos, etcétera. Bueno, quiero que nos quedemos para cerrar, porque no quiero seguir extendiéndome demasiado, con este detalle que vimos en la lista de Mateo 10, cuando dice que Simón Pedro era el primero o el principal. Marcos 9:35 nos da un detalle acerca de esto. Marcos capítulo 9, versículo 35. Lo tenemos. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, el protos, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Recuerdan lo que disputaban los discípulos? ¿Quién iba a ser qué? Number one, el principal. La escritura lo deja más o menos claro, ¿no? El principal, sin decirlo, era Pedro. Pero ellos disputaban entre sí. ¿Quién sería el primero? ¿Quién sería el más importante?
Y es bueno que nosotros tomemos en cuenta las palabras de Jesús al respecto de esto y quizás ponernos un poquito en los zapatos de los apóstoles, en este caso, cuando se le otorgan esta autoridad sobrenatural, como mencionamos el domingo pasado. Estos poderes, entre comillas. ¿Recuerdan cuando Simón el mago vio esto? Que por la imposición de las manos de los apóstoles venía el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que quería hacer? Quiero que me dice ese poder. ¿Y qué ofreció? Dinero. Yo pago lo que sea por eso. O sea, querer comprar el don de Dios con dinero. O sea, es cierto y hay que tomar en cuenta que el poder para el hombre principalmente, para el ser humano en general, el poder es atractivo, pero el poder destruye. Destruye y consume a aquel que intenta hacer uso de él de manera inapropiada. Así que hay que tener cuidado con esto. Y cuando yo sirvo al Señor, cuando yo hago algo para el Señor, cuando yo intento glorificar, entre comillas, a Dios en la iglesia, en el servicio público, que es lo que vemos aquí, ¿qué motivación hay detrás de eso? ¿Quiero yo o tengo la intención yo de ser el primero, el protos? Aquí estoy yo, el protos, el pro. Dicen por allá, por mi sitio, soy el pro, el mejor, y aquí estoy. O mi intención es realmente servir como Jesús sirvió, sin esperar nada a cambio. El que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Ser el siervo de todos. ¿Quiere ser el primero? No es, no, yo no voy a servir para que la bendición la coja otro. No, no te pases tampoco. No, dice, no, yo dejo que sirvan. Pero mira, que está todo desordenado y hecho por... No, yo le dejo la bendición a los hermanos. Invitamos una vez a una persona así a la casa, hace unos años, y se enfadó mucho. Su marido tenía un don, un espíritu de servicio. No eran creyentes, ¿eh? No eran creyentes. Y la mujer se enfadó muchísimo porque el hombre tenía ese espíritu de servir. A ver si tú eres el mucamo aquí, el esclavo. Personas no creyentes, tú la invitas, tú dices, bueno, vamos a presentar. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Y este hombre tenía ese don, esa humildad y ese don de servicio. Y bueno, esperamos que nosotros también tengamos ese deseo en nuestros corazones, no de ser el primero, como los apóstoles tenían algunos de ellos esa inquietud, sino de ser el siervo de todos, porque dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos ayude a tener en nuestros corazones esa actitud de servicio que Él nos mostró de forma tal que llegó hasta la cruz, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender de ti, aprender de tu palabra, de conocer cada una de estas cosas, Padre eterno, que has revelado en tu palabra. Te pedimos que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, y que podamos, Padre Celestial, glorificarte con nuestras vidas. Que podamos tener corazones dispuestos, contritos, humillados, Padre, para servirte y para presentarnos cada día humillados delante de ti en oración. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder avanzar en tu misericordia, Padre. Gracias porque estamos aquí, no en otro lugar. Pedimos tu dirección sobre lo que resta y que por tu misericordia podamos presentarnos ante ti, Señor, en oración en esta noche. Gracias, Padre, por este privilegio en el nombre de Jesús.